Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. El día de hoy tengo un gran invitado, el cual es un privilegio tenerlo aquí. Gracias por su tiempo, pastor. Tenemos al pastor, mentor y especialista en juventudes. Es el pastor también de la iglesia Oasis Cultura de Vida y fundador también de Nación con Integridad. Pastor, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Sé que es un hombre muy ocupado, tiene muchas cosas que hacer, pero se ha dado el tiempo para poder el día de hoy tocarnos un tema que creo que a todos nos va a llamar un poco la atención, que es sobre la educación, sobre la juventud y cómo la iglesia aporta y es importante en este rol, ¿no? Tú dices, no, pero la iglesia solo ve el lado espiritual, solo la iglesia es ir a rezar, a orar, bueno, si eres de otra religión o de la religión que sea, pero déjame decirte algo, y el día de hoy nuestro propósito es derribar esas falacias y decirte que la iglesia va mucho más allá y quiere también que cumplas tus sueños y cumplas el propósito para el cual Dios te ha diseñado. Pastor, bienvenido. Gracias, Gerald. No, un placer enorme estar aquí en tu programa. Sé que mucha gente te está siguiendo y está expectante, así que no, un privilegio también estar aquí y podamos. Me encanta lo que hablas de conversatorio, porque eso, el conversatorio, genera justamente empatía, genera a que surjan cosas espontáneas, muy enriquecedoras, ¿no? Por ejemplo, en plena pandemia tuvimos la oportunidad, gracias a Dios también, aún en el liderazgo, a través del pastorado, el liderazgo de jóvenes, a generar espacios de conversatorio, ¿no? Así que te felicito que lo vienes desarrollando. Gracias, gracias, pastor. Y más o menos, ya abordando un poco el tema a lo que vamos, cuénteme un poquito, ¿cómo cree que la iglesia podría ayudar a los jóvenes? Por ejemplo, los jóvenes que nos ven de 13, 14, 15 años, dice, o jóvenes que, por ejemplo, algo que me pasó mucho cuando estaba en la universidad, cuando iba a estudiar, no sabía qué carrera estudiar. No, no, yo recuerdo que acabando el colegio quería ser arquitecto, me metí en una academia y me dije, los números no son los míos. Yo y los números no nos vamos a entender nunca. Y luego alguien me dijo, no, Eres estudia más derecho. letra. Sí, yo dije, quería ser arquitecto, ¿no? Ese edificio se iba a caer, pero de todas maneras, ¿no? Entonces, alguien me dijo, no, estudia derecho, ¿no? Y yo al comienzo, los primeros siglos, como luchaba, y decía, no, pero si no es lo que realmente me gusta, yo quiero hacer lo que me apasiona, no quiero vivir de algo que nunca me va a gustar y perseverando. Ujú. Entonces, creo que eso nos pasa a todos. ¿Qué herramientas cree que la iglesia, o cómo es el papel de la iglesia dentro de la juventud en este tema, por ejemplo? Uf, hoy la iglesia juega un papel muy importante y tiene que ser responsable justamente en ayudar. En primer lugar, porque Dios nos puso en esta tierra con un propósito, ¿no? Con una misión. Y hablar de los jóvenes tiene que ver con hablar de las nuevas generaciones. Eh, Hay mucho en que la iglesia actual necesita ayudar a los jóvenes, como por ejemplo el poder ayudar a descubrir su potencial. Eh, pero voy a ser específico aquí, Gerald, que es muy importante, porque la iglesia no puede escapar a todo lo que la ciudadanía, la sociedad sufre. Hoy las estadísticas se han acrecentado de inseguridad ciudadana, ¿no? La pregunta, si bien es cierto, pues es alarmante las tragedias que pasan, pero cómo es que se generan, ¿no? De dónde emergen, pues, que por ejemplo el vandalismo, los robos, los asaltos, eh, imagínate el sicariato, hoy la trata de mujeres, de niños, violencia familiar, abuso sexual, tanto en mujeres, abuso infantil, corrupción que está de moda en los gobiernos. Entonces, no necesariamente todo político sea un corrupto, pero la mayoría, lamentablemente, sí, y por décadas, como en nuestro país, ¿no? Entonces, uno puede jalarse los pelos, wow, ¿en qué sociedad vivimos? Ya no hay quien lo cambie. Mentira. En realidad hay que tener en cuenta, yo preguntaría, ¿de dónde sale toda la gente mala que hace daño al país? ¿De dónde? Si somos honestos, perdón, honestos, la respuesta contundente es de la familia. Entonces,
La clave está ahí más bien en fortalecer la familia. Si logramos la restauración en el vínculo familiar, estaremos en la posibilidad de justamente no solamente de generar el bienestar de las futuras familias a través de las nuevas generaciones, sino en pos del desarrollo de cada país. Entonces, la iglesia tiene que mirar de que hay una crisis de liderazgo. Entonces, los líderes no es porque ocupas un cargo. En realidad, toda persona, todo ser humano es un líder. ¿Por qué? Porque todos tenemos influencia y a veces como que somos reaccionarios y no gestionarios. Exacto. ¿No? Y como dice John Maxwell ahora sobre la importancia de ser intencionales en ese aspecto. Entonces, yo creo que hoy necesitamos levantar líderes desde la niñez. Por ejemplo, es cierto que la juventud necesita modelaje y Jesús nos traza la ruta, Él nos inspira. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Lucas 2:52, de que Él tenía la edad de 12 años, que es la edad que podemos ver de un adolescente. Adolescente viene de adolecer, pero Jesús trabajaba sus 4 áreas. Él crecía en sabiduría, en estatura que tiene que ver incluso de personalidad, en gracia con Dios, pero en gracia para con las personas. Y ahí entra su potencial. O sea, vaya que mientras muchos miran el caos, la crisis, la pregunta es, ¿cuándo miramos hacia el desarrollo del país? ¿Cuándo miramos hacia el desarrollo, el futuro de la nación que se viva ahora? Entonces, como que de pronto vivimos en un mundo que se vive en la oscuridad y se vive en la luz. Entonces, la iglesia no estamos para sentenciar a nadie, porque por gracia de nuestro buen Dios nos ha traído a la claridad y más bien somos ese agente transformacional. Y creo que lejos de sentenciar, por ejemplo, yo no me gusta, para eso están las autoridades, no me gusta sentenciar a nadie porque no me parece productivo. Lo sabio es formar a las nuevas generaciones, que se levante un nuevo liderazgo en todas las esferas de la sociedad, en la esfera de educación, de arte, de deporte, en la esfera de medios masivos, todo lo que es tecnología, todo lo que es salud, todo lo que es gobierno, todo lo que es pues también ayuda social, etcétera, todo lo que es generosidad. Entonces, todos tenemos talentos, habilidades, potencial, y más bien con la esfera que uno se identifica. Yo creo que la iglesia debe ayudar a descubrir justamente el potencial para que, de acuerdo a la esfera que cada joven se identifica, allí sean líderes de influencia. Por ejemplo, Gerald, uno de los mitos, uno de los paradigmas que viene causando daño en las familias son, por ejemplo, en muchas mamás, en muchos papás. Sobre todo las mamitas vienen sufriendo. Lo digo esto porque soy pastor y trato con las familias. Entonces, en realidad, una vez me dijeron, oh Manuel, tú tienes que enfocarte, o eres jóvenes o eres familias. Y yo preferí quedarme callado, porque en realidad tú ministras a las familias y terminas ministrando a sus hijos, ¿no? O ayudas a los jóvenes y terminas ministrando a los papás. Se Entonces, necesita ambas cosas. claro, por supuesto, sí. Dios ha dicho a la iglesia, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, mira, ¿cuántas mamitas sufren? En primer lugar, Proverbios 23:7 dice, tal es el pensamiento de la persona, tal es él. O sea, hay pensamientos que ya no van, como por ejemplo, ¿cuántas mamás pensaban que nos hicieron creer que para que sobresalgas en la vida, para que te vaya mejor en la vida, pues para que no sufras monetariamente, digamos, eh, que estudies, ¿no? Que tengas una carrera. La pregunta es, ¿y qué hay si no estudiaste en la mejor o al menos en alguna universidad? O sea, quiere decir, muchas mamitas llevan en su corazón tristeza porque si no le dieron educación, digamos, en ese sentido, a través de alguna carrera profesional, entonces piensan que sus hijos van a ser miserables, nunca van a poder sobresalir. Sin embargo,
hoy vivimos tiempos donde así como ciertas cosas a nivel de gobiernos, ciertas ideas ya no funcionan en ninguna parte ¿no? del Del mundo. mundo. Exacto. Entonces, también hay ideas como, por ejemplo, pensar que tu hijo va a ser exitoso o va a sobresalir si es que va a una universidad principalmente, cuando en realidad ese no es lo inteligente. Mira, para muestra de un botón, el círculo de taxistas aquí en Lima, de acuerdo a estadística, el 70% de taxistas tienen un cartón profesional. O sea, el punto es de que, obvio que ser taxista no tiene nada de malo, todo trabajo es digno, pero ahí hay un indicador. ¿Por qué es que no ejercieron sus carreras? Lo que sucede es que muchos entonces estudian con el fondo pensando solo en las finanzas. Entonces, sin embargo, para generar finanzas, uno tiene más bien, lo dable es descubrir el potencial que tienen, descubrir sus talentos, porque más bien el estudio es importante porque potencia tu talento. Pero tenemos realidades en que muchos de nuestros jóvenes en la universidad están como ping-pong, cambiándose de carrera porque ni siquiera la tienen clara. Eso es Mira tremendo, pastora. ajá, mira cómo, por ejemplo, la esfera de educación, la iglesia tiene mucho que aportar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no se habla acerca de cómo nuestra educación es medida por la famosa medida PISA, que solamente consideran una inteligencia, y era. O sea, que si tú eres un joven que no tienes esa inteligencia, o sea, que eres un bruto, en otras palabras. O sea, si no sé matemática, un trome, significa que Ah, no soy. imagínate. Entonces, sin embargo, nosotros entrenamos a jóvenes. Cada joven tiene mínimo 14 inteligencias, solo que no Wow. saben. Todos lo tenemos en todos los estratos sociales, y eran todo. Mira, tenemos, por eso es importante para mí que las nuevas generaciones sepan qué es potencial. Potencial en términos sencillos, como para que todo el mundo lo entienda, hasta no solo jóvenes, sino los papás, debe ser materia de conversa todo esto. Potencial es tu gama de recursos invisibles. Cuando escuchamos sobre recursos, mayormente lo relacionamos con los recursos materiales, ¿no? O sea, estamos hablando por decir que tengas tu casa, que tengas tu carro, que tengas plata en el banco. La pregunta, ¿y si no lo tienes? Entonces, ¿no? Imagínate que alguien podría, por ejemplo, decir, oye, no tiene nada, no tiene siquiera dónde caerse muerto. Entonces, de repente, ¿qué pasa con una persona que se siente, que está en esa situación? O sea, de que no tiene recursos físicos, materiales. Entonces, de repente no lo dice, pero en su mente está pensando, oye, soy un miserable, No tengo soy un nada, ¿no? pobre. Exacto. ¿Pero por qué? Porque se guía por lo externo. Sin embargo, Dios nos ha creado, ¿ok? Nos ha creado una obra maestra, nos ha equipado. Entonces necesitamos más bien conocer cuáles son esos recursos. Mira, así como tenemos inteligencias, tenemos recursos invisibles. Solo que todo eso está en la Biblia. Solo que la Biblia no nos enseña solo orar, cantar, asistir, adorar, ayunar, vigilar. Eso forma parte, pero en realidad la Biblia no solo es la palabra de Dios, sino el manual de la vida. Entonces, Dios es un Dios de las nuevas generaciones y de toda la familia, de todas las etapas de vida. Dios es un Dios intergeneracional. La iglesia atiende intergeneracionalmente a la sociedad y hacia ello. Por eso que la iglesia tiene que tomar carta en el asunto en contenido. Y tú hablaste de algo muy importante que hoy se requiere, son herramientas. Te felicito por tener esa claridad, porque no solamente es suficiente enseñar incluso a la forma de antaño. Mira, por ejemplo, algo que recomiendo, por cierto, por ejemplo, hablando de educación, porque tenemos que
innovar, actualizar contenidos a la juventud y mucho más ahora que vivimos en la era digital, ¿no? En la era de IA, la inteligencia artificial. Entonces, wow, nuestros jóvenes tienen mejores posibilidades. O sea, es cierto que la pandemia trajo crisis sanitaria, paralelamente crisis económica, pero aunque muchos piensan que como que si al dinero le ha dado COVID también y se falleció, no, solo que las finanzas están en otros bolsillos, en otras cuentas, en otras, ¿no? Entonces hay que más bien descubrir el potencial para trazar puentes que son proyectos para que luego pueda pasar a las manos de los jóvenes o de las familias. Entonces, solo que se requiere justamente ayudar aquí a los jóvenes y una de las herramientas que debe ayudar al país incluso es esta herramienta que John Maxwell viene usando también sobre la metodología mesa redonda. John es el top número 1 a nivel mundial en temas de liderazgo. Y hay crisis de liderazgo en todas las esferas, empezando desde la familia incluso. Entonces, sin embargo, John aborda ciertos temas en este programa que lleva por nombre Más allá del éxito y que, pues, por ejemplo, hay temas puntuales, relevantes, diría yo, como por ejemplo actitud, que tiene que ver sobre cómo respondo a las circunstancias. Hoy vivimos en un escenario de un mundo de tensión, un mundo complejo, un mundo donde no solamente, ¿te has dado cuenta que no solamente los adultos se estresan? No, Ahora los jóvenes se niños. están estresando, hasta los perritos se estresan. Sí, no duermen bien ya. Entonces, pero sin embargo, qué bueno cuando podemos justamente reeducar a que podamos desarrollar mejores actitudes, actitudes significativas, actitudes que generen más bien empatía con su entorno. Entonces, actitud, temas como, por ejemplo, crecimiento personal, prioridades, relaciones, trascendencia. Entonces, son contenidos que, por ejemplo, no solamente es importante los temas que brindan, por ejemplo, sino la metodología, porque tiene una metodología transformadora porque interactúan todos. Y eso se vuelve muy enriquecedor porque todos aprenden de todo. Entonces, más bien los educadores necesitan herramientas también de este tipo. Entonces, la iglesia tiene mucho que aportar. Recordemos de que en realidad si nosotros viéramos cómo trazáramos procesos de aprendizaje transformativo. Por eso desde aquí, desde tu tribuna, por ejemplo, Yera, yo convocaría más bien a todos los educadores que se suman a la causa. Necesitamos actualizarnos. Te das cuenta que todo se está innovando, pero el ser humano no se está innovando, ¿no? Y yo creo que muchos, pues todos tienen mucho que aportar. Entonces, por eso, cual fuere el potencial que uno se desenvuelve o el talento que tengan o las habilidades que tengan, pues es importante más bien desarrollar lo que estás haciendo, Gerald, sobre conversatorios. Yo soy hincha de las conversas, de veras. Es más, me encantaría que pudieras en otra oportunidad invitar a otros y pudiéramos interactuar todos. Sí, ¿No? sería genial, unos Que, 3, 4. que pudiéramos sumar, ajá, porque por ejemplo, mira lo que, para no dejar al aire a tu audiencia, ¿ya? Algo que muchos no están mirando, escuchen bien, por favor, que esto es clave, esto es clave. Apúntenlo. Esto lo desarrollamos, gracias a Dios, en nuestra escuela de mentoría. Ahora estamos formando mentores de vida, ¿ok? Te das cuenta que hoy el mundo está desarrollando especialistas en cada área, pero la Sí, iglesia que Jesús ha venido a dar vida y vida en abundancia, pues es la banderada de formar mentores de vida. Y entonces eso abarca todo. Y todos pueden ser mentores de vida, cual fuere el talento, el potencial, las habilidades, todo lo que se dedica, sean estudiantes, sean papás, mamás, todos pueden ser mentores. ¿Por qué?
mentores de vida, porque todo tiene que ver con relaciones humanas. Ahora, miren lo que voy a decir. Esto es clave que todos debemos desarrollar, ¿ok? Y en pos de ayudar a las nuevas generaciones, ¿ok? Al país y sobre todo a las familias. Miren, todos tenemos que entender que desde que venimos a esta tierra, venimos equipados. Dios no solo nos creó, nos ha dado vida, sino que también nos ha equipado dándonos talentos. Todos hemos escuchado, creo, la parábola de los talentos, de las minas, etcétera, y la razón para que ha dado los talentos. Ahora, el tema es que no es suficiente que le ayudemos al joven a mirar los talentos, como también no es suficiente el talento, sino la clave es desarrollar carácter. Porque como decía el doctor Edwin Luis Cole, tu talento te puede llevar a donde tu carácter no te puede sostener. Es clave. Entonces, las iglesias cristianas, mucho desarrollamos justamente todo ello en quienes forman parte de nuestras comunidades cristianas en todas las edades, ¿no? Y eso es un gran aporte para el país de parte de las iglesias. Entonces, sin embargo, hablando de potencial y empezando con talento, porque de hecho, uno necesita saber cuál es tu gama de recursos invisibles, ¿no? Son muchos, varios, pero hay que identificarlos. Pero uno de ellos, que son los talentos, ¿ok? Mira esta autopista, ¿ya? Yo le llamo así una autopista. Tenemos que tener claridad que todo talento, primero hay que descubrirlo, ¿ok? Cuando lo descubres, cual fuere, hay que practicar, practicar y practicar. Practicar, practicar y practicar. ¿Por qué? Porque al practicar, 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 allí es donde emerge la habilidad. Es como que un joven te diga, Gerald, yo escucho de talento, escucho de habilidad, pero ya entiendo que tengo el talento, pero ¿cómo puedo obtener habilidades? Entonces, las habilidades emergen de los talentos, pero cuando los descubres, los tienes que practicar, practicar, y por practicarlo, fluye, surge la habilidad. Y no queda ahí en habilidad. La habilidad, si lo desarrollas, se vuelve destreza. La destreza no se queda en destreza. Si la cultiva y la desarrolla, se vuelve en competencias. Mira, talento, habilidad, destreza, competencia. Mira esa autopista. Wow. Y ¿Ok? se vuelve como parte de ti. Claro, claro, exacto. Es tuyo. Y lo tienes que desarrollar. Es como hacerlo más fácil. A ver, un Messi. Un Messi. Diestro con la pelota. ¿Pero por qué es diestro? Porque el tipo es competente. Ahora, ¿cuánto gana? Pues gana millones el tipo. ¿Pero por qué? ¿Porque es bonito? ¿Porque de pura suerte? O por... No. El hombre es competente. Ahora, pero te das cuenta, la pregunta sería, que haría es, ¿en el camino de la vida es que recibió el talento o desde que nació? No, desde que nació ya lo tiene. Desde que nacemos ya venimos equipados y eso no nos hicieron saber. Entonces, cuando Messi descubre su talento y comienza a desarrollar, a practicar hasta que lo hizo habilidad, ¿tú crees que cuando descubre su talento ya sabía que se iba a desempeñar en el fútbol? ¿Crees que le pagaban las cantidades que le pagan ahora? No, todavía me imagino que no. No, exactamente, Gerald. ¿Por qué? Porque no era competente, pues. Es como que tú veas un experto en algo, cual fuere, y uno dice, yo quiero hacer como él, ¿no? Y de pronto uno comienza a dar sus pininos y comienza a hacer, pucha, dice, esto no es mío, creo, creo que no sirvo. Pero no es que no sirves. Lo que sucede es que no estás entendiendo la autopista que estoy trazando, que los talentos al descubrir se vuelven habilidad y las habilidades destrezas y las destrezas competencia. Competencia. ¿Ok? Por eso que la iglesia, por ejemplo, ya que hablabas también de la iglesia, hoy la iglesia debe ser un centro, una plataforma de entrenamiento, de ayudar a descubrir el potencial de los jóvenes. Por ejemplo, hoy desarrollar la iglesia, la obra de Dios, se requiere toda una producción. Sí, Y ahora. ahora, y si miras todo esto que estoy hablando, no solo basta descubrir los talentos, sino que tienes que practicar, practicar. La pregunta es ¿cuándo? ¿Dónde vas a practicar? Lo más ideal en la iglesia. Exacto, donde hay personas, mentores que te puedes, cuando te equivocas, guiar
y ya no viene la culpa porque me ha pasado que dice, ya no sirvo para esto, no me sale bien. Y hay un pastor o hay un mentor o un líder, un guía que te ama, te aprecia y te dice, no, vamos, dale, otra vez, hay que seguir. Intentamos. Exacto. Y entonces las nuevas generaciones a veces se sienten impotentes en realidad. Por eso que muchos no se han percatado por qué muchos adolescentes se sienten callados, ¿no? O sea, se hacen como la era del hielo en sus casas. Pero anda a verlos cuando andan en mancha, se vuelven loros. Son otros. Entonces, entonces, lo que sucede, lo que ellos están como resentidos, decepcionados, muchos de ellos, porque no están comprendiéndolos de que el ser humano es como un río caudaloso, necesita solo que lo encauces, pero si no le muestra la ruta, si no lo ayudas, entonces él crece mirando su entorno de carencias, de circunstancias, de conflictos, y entonces dice que así es la vida. Oye, mejor, no sirve para nada la vida. Y menos si le tratas de hablar de Dios, que así es Dios. Y se repite la historia cuando al inicio Gedeón, o sea, sus papás le decían, adora a Dios, porque Dios ha hecho grandes maravillas, sí, pero vivían en cavernas y todo lo que sembraban venían los madianitas y lo devastaban. Y entonces el chiquillo decía, a ver, no entiendo, o sea, mis padres me hablan de un Dios poderoso, bueno, etcétera, y mira, ¿por qué no hace algo? Mira todo lo que nos ocurre. Pero Dios, que tiene control de todo, aun cuando nuestros jóvenes tienen toda una gama de interrogantes, la iglesia tiene la respuesta de parte de Dios para ayudarlos, y Dios se hizo real a Gedeón, y entonces pudo tratar con sus dudas, interrogantes, y vaya que cuando uno viene a Dios, encuentra respuestas. Mira, Gerald, en Éxodo 35, verso 30 en adelante, habla Moisés acerca de cómo el Señor llenó del Espíritu Santo a un adolescente y a un joven como es a Bezaleel y a Oliab, y dice que les dio capacidad creativa, capacidad de inventar, hacer toda obra de invención, o sea, de invento. Le dio sabiduría, le dio vasto, inteligencias múltiples, pero extraordinarias. O sea, Dios es un Dios creativo. Entonces, realmente la iglesia tiene que crear todos esos espacios, desarrollar estos espacios, porque el mundo se está, cada vez más irá de mal en peor. Existe un contraste. La iglesia, Jesús viene por una iglesia que florece, ¿verdad? Una iglesia gloriosa. Por eso la Biblia dice que el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Dios, y aun cuando fueren ancianos seguirán verde, vigoroso y seguirán fructificando. Pero el mundo, la sociedad, cada vez más va de mal en peor. Pero aquí, Gerald, aquí nuestros jóvenes, está cocinándose algo que escapa a nosotros incluso, porque Dios es el Dios de todas las generaciones. Hoy muchos jóvenes se dan cuenta de muchas cosas. Los jóvenes no son sonsos, por si acaso. Los jóvenes se dan cuenta. Y mira, hasta en el tema político. Yo creo que es Dios quien da las capacidades. Yo no creo en eso de que porque tengamos cierta actitud o corazón bonachón, ay, me meto a ser un político. No. Lo preferible es cada quien de acuerdo a su potencial. Y lo sano es que si alguien tiene aspiraciones políticas, a hacer carrera política. Empieza desde tu entorno, ahí en tu comunidad, haciendo, ¿no? Da pasos. Eso es lo sano. Ahora, y lo sabio también, y lo asertivo. Ahora, pero mira, por ejemplo, vivimos una crisis en nuestro país de gobierno, ¿no? Como lo que en 20 años que había una estabilidad financiera, ¡boom! En menos de un año, Todos hacia el abajo. colapso que estamos yendo. Entonces, cuando en realidad, ¿qué pasaría si convocáramos a los especialistas en todos los equipos, formando equipos de trabajo con especialistas sea en el área de salud, en la economía, ¿no? En todas las áreas más vulnerables de nuestro país y en cada país de Sudamérica, Latinoamérica, el continente. O sea, hoy los jóvenes se están dando cuenta que entonces es importante tener visión hacia dónde vamos, porque si no tienes visión, no tienes dirección. Entonces, en realidad,
todos, el país, todo país tiene la oportunidad de ser transformado, pero no es cuestión de una persona, es cuestión de que todos, de acuerdo a nuestro potencial, podamos desenvolvernos. De hecho, que juega un papel importante los principios y los valores, porque los principios son como semáforos. Los semáforos no han sido puestos para pasarnos la luz roja, sino para saber cuándo avanzar, cuándo detenernos. Porque imagínate una ciudad sin semáforo, es un caos. Alguien decía, los principios, los valores se han perdido, pero no. Los principios, los valores no se cultivan, como dice mi amigo Carlos Paredes, no se cultiva. Entonces, hay que cultivarlos, ¿no? Entonces, justamente es la parte inteligente de cómo desarrollar carácter, cómo desarrollamos carácter en la gente cuando cultivamos principios. En realidad, qué importante es cuando ayudamos a las nuevas generaciones y en cada familia a que más bien se desarrollen, se cultiven principios, porque esto es lo que va a permitir, por ejemplo, a que podamos desarrollar relaciones con ética, con principios, ser gente íntegra, como por ejemplo hay principios bueno, hay muchos principios que nos da el manual de la vida para nuestra área personal, familiar, financiera, espiritual o ministerial. Como dice, por ejemplo, Jesús dice, trata a los demás como te gustaría que te traten. Ese es un principio, ¿no? Trata a los demás como te gustaría que te traten. Entonces, ¿no? Otro principio, en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Es un tremendo principio ese, ¿ah? Es claro, porque todos queremos más, todos queremos que nos vaya bien. Sí, pues, pero ¿eres fiel en lo poco? Exacto. ¿No? Entonces, sí podemos lograr desarrollo en el país y que la iglesia cumpla ese rol profético, esa mentoría en todas las esferas. Mira cuántos profesionales tienen, pero que justamente desde aquí yo invoco a que más bien se generen conversas en las esferas, de acuerdo a las esferas. Hay que convocar más profesionales de todas las iglesias y crear todos esos espacios para las nuevas generaciones. Exacto, Así es. pastor. Entonces, algo que es tremendo, de verdad yo creo que estoy aquí aprendiendo. En un conversatorio estoy aprendiendo muchísimo. Me han gustado muchas cosas, me quedo con muchas cosas. Pero creo que algo importante que quiero resaltar aquí es que, joven, o tú que nos escuchas, hoy por hoy, si dices, a veces yo digo como jóvenes o como adolescentes o como personas vamos viendo y a veces vemos a nuestro alrededor y a veces la crisis económica, la adversidad, la carencia de familiar que tenemos, y tú dices, no, yo no tengo alguien que me pague la carrera, no tengo alguien que, o no creo que no tengo el talento suficiente, o la capacidad, o no soy tan inteligente como creo, porque a veces la sociedad o el sistema nos mete un chic y dice, si tú no eres de tal manera o no somos de tal forma, entonces tú no vales, ¿no? No vas a ser grande, no vas a llegar a ser No exitoso. calificas. Exacto. No califica. Si eres de otro pensar, no vas en la línea de las ovejitas que reman igual que todos, ¿no? Pero hoy por hoy, creo que con lo que hoy Pastor nos ha mencionado, todos tenemos la oportunidad y con la bendición que Dios nos ha otorgado y nos ha dado y las herramientas que nos ha dado, de poder salir adelante aún en momentos difíciles y aún cuando las cosas no salen o a nuestro alrededor vemos que no podemos avanzar. Exacto. Lo que pasa, Gerald, que las reglas, lo que se había formado como reglas del juego de una forma, hoy se movió todo. Hoy se movió todo. ¿No? Exacto. Entonces, ¿No? siempre digo, o sea, un título no determina quién eres. O sea, no te hace. Claro. Ajá. Exacto. No te hace. O sea, puedes tener todo lo que quieras, pero no te hace, porque siempre digo yo, podemos tener muchos títulos y tener un hogar, pero destruido, ¿no? Gerald, mira, uno de los problemas que están afrontando muchos profesionales, por más expertos que sean en la materia en que se prepararon, pero ahorita están afrontando problemas en su contexto emocional. O sea, por eso es importante, mira, el poder ayudar a que a los jóvenes justamente puedan descubrir su originalidad, cómo hemos sido creados, cómo podemos desarrollar inteligencia inteligencia también, por ejemplo,
todo lo que es inteligencia, sobre todo empezando desde el espiritual, ¿no? Todo lo que es justamente el contexto de lo intrapersonal, inteligencia intrapersonal, por ejemplo, porque muchos no tienen una claridad de cómo gestionar sus estados emocionales, Sí, y algo ¿no? que eso hemos visto, por ejemplo, es la pandemia, ¿no? La pandemia hizo que la gente colapsara y entrara en un cuadro de ansiedad. Yo tenía gente, jóvenes, que me escribía, por ejemplo, yo la pasaba relax, ¿no? Gracias a Dios porque me enseñó. Y gente me decía, ¿cómo estás tranquilo? O sea, necesito comunicarme, ¿no? Siento que me aburro, me da cuadros de ansiedad en la noche, no puedo dormir. La tasa de divorcio aumentó grandemente, ¿no? Y gente con problemas psicológicos, emocionales, de depresión, de ansiedad, Ujú. aumentó mucho. Sí, lo que tú dices es verdad, pero también es bueno mirar el cuadro completo. Gerald, una de las reflexiones, justamente estaba dando una conferencia virtual a un grupo de personas, líderes, y era justamente, y les digo, ¿qué hubiera pasado si la pandemia nos hubiera cogido hace 15 años? Gerald, la verdad que hubiera sido una de las pandemias más catastróficas en nuestra propia cara. Wow. ¿Sabes por qué? Porque el mundo ha venido como, es como, como un tren veloz, ¿no? Esos balas. Entonces, la gente estaba enfocada solo en el trabajo, al trabajo, como una maquinaria. Hasta que de pronto vino la pandemia y ¡prum! Así tajantemente se paralizó el planeta, el mundo. Ahora, imagínate todos a casa. Entonces, Dios mío, recién comienzan a mirar la familia, pero como no han estado acostumbrados a interactuar, a saber relacionarse, entonces, ¿qué es lo que nos ayudó? A mi punto de vista, la tecnología jugó un papel muy importante, porque contribuyó a justamente a tener una comunicación global que permitió también aún los menores, sobre todo, que puedan comunicarse virtualmente, ¿no? Y que iba propicio incluso a sus edades. Si te das cuenta, cuántas personas, por ejemplo, con los conflictos familiares que habían, eh, porque de pronto hasta los papás se pueden sentir impotentes, que los chicos se pudieran haber aburrido más de lo que se aburrieron, pero como digo, si nos hubiera cogido la pandemia 15 años atrás, wow, sin embargo, o sea, hubiera sido devastador. Pero gracias a Dios que nos tocó en un tiempo como donde, como dice el libro de Daniel, en los últimos tiempos la ciencia aumentaría. Y vaya que más bien, ahora es más, la iglesia debe tomar en cuenta el uso de la IA, de la inteligencia artificial, de todo lo que es prepararse para usar el metaverso, ¿no? La tecnología tiene que ver con todas las instancias. Es más, yo creo que cada país necesita un ministerio de tecnología. Wow. Imagínate. No, sí, y es necesario personas especialistas y capacitadas en este tema porque es una herramienta que hoy, por ejemplo, yo necesito, hoy lo puedo entrevistar, podemos conversar, va a salir a millones o de personas, lo pueden ir viendo. Y no solo hoy mi generación, sino cuando tenga 30 años, este video va a colgar en la web Exacto. y personas de 12 años en diferente tiempo, pero los mismos principios van a seguir y pueden verlo. Y yo ya voy a tener 30, 40, 50 y va a seguir ahí, ¿no? Jovencito voy a Y, salir. ¡a su caramba! Yo voy a tener 120 todavía, imagínate. Y vamos a seguir felices sirviendo al Dios Amén. Todopoderoso. Escucha, mira, justamente ahorita que hablas de también, que hablas o reafirmas sobre tecnología, nosotros tendremos la oportunidad de desarrollar hologramas. ¿Sabes? Jesús dijo, id y hacer discípulo a todas las naciones. Actualmente ya se están desarrollando todo lo que son justamente hasta traductores.
mira, en los diversos idiomas, para sincronizarlos justamente con Oh, eso lo todo el sabía. avance de la tecnología. Claro, o sea, va a ser posible que la juventud y los adultos incluso cumplan la misión que el Señor nos ha hecho a cada creyente, ¿no? Por eso, qué importante es más bien unir esfuerzos, porque la iglesia es el círculo o es digamos, la familia, el cuerpo de Cristo, que es la que Dios nos enseña a tener un corazón, no solamente pensar en nosotros, sino pensar también en los demás. Y que Dios nos establece bajo principios por el bien de una convivencia pacífica y para que podamos caminar, que por respeto a Él podamos respetar a los demás. Entonces, el mundo sin Dios cada vez más es a la viveza, es cuánto puedo para mí, ¿no? Y si es posible, si puedo abusar de otro, no importa, ¿no? Pero los que justamente la iglesia juega un papel importante en bien del desarrollo de cada país, de cada nación, de cada ciudad. Y quizás, mira, algo que deberíamos traer todos a colación, Gerald, es como cuando Jesús nos habla acerca del buen samaritano y nos cuenta de aquel hombre que quedó, lo habían asaltado, lo dejaron semi muerto, golpeado, maltratado, ¿verdad? Entonces, ese hombre tirado allí representa el mundo y el buen samaritano representa a Jesús y la iglesia es el cuerpo de Jesús, el cuerpo de Cristo. Entonces, sin embargo, los que pasaron forman de aquellos que aún podemos llamarnos cristianos, pero solamente miramos el problema y pasamos de largo. Entonces, yo creo y estoy seguro que por haber recibido a Jesús tengo asegurado que mi eternidad, por la gracia de Jesús, pero comprendí que la vida con Dios no empieza cuando lleguemos al cielo, sino aquí. Porque Exacto. Jesús no ha venido a dar religión, sino que ha venido a dar esa vida abundante, esa paz interior, a su presencia misma en nosotros. Y entonces Dios nos permite gozar de su fortaleza, de esa confianza en Él. Y Él es nuestro ayudador. Vivimos en un mundo crítico, un mundo con varias características que, que en algún otro momento desarrollaremos para que le ayudemos a la gente a discernir el escenario en que el mundo se está enfrentando, pero que la respuesta siempre será la iglesia. Así que yo creo que la iglesia, que es una iglesia intergeneracional, y mira hacia adelante, mira hacia el futuro ahora, porque eso es la fe. La fe nos hace ver el futuro, pero que lo traigamos como nuestro punto de partida. Entonces, qué importante que podamos tener esta claridad, ese cuadro completo que Dios nos tiene aquí y más bien el desarrollar toda esta ayuda a la sociedad y a cada país, vamos a provocar de que la gente va a querer escuchar de Jesús, va a empezar una relación con Dios, porque la verdad, Gerald, la vida es como una casa que requiere construir nuestras 4 áreas, tu área personal, familiar, financiera y espiritual. Y la transformación empieza desde lo espiritual. Así es. Amén, pastor, amén. Y bueno, ya casi acabando esta entrevista, que me voy con mucho aprendizaje. Yo creo que es una sabiduría que nos ha impartido el día de hoy. Pastor, de antemano, muchas gracias. Y creo que la iglesia tiene que ser activista, ¿no? Mostrar el amor, no solo predicando, sino mostrando. Hay tanta necesidad, digo yo, y cada uno desde la plataforma que estamos, desde el punto que tenemos. Gerald, disculpa, la clave está desde tu potencial, porque hay que respetar principios para alcanzar a la gente, para ayudarla. Claro, nosotros sabemos que la gente necesita de Dios, pero el tema es que hay que considerar principios que nos generen empatía. Por ejemplo, Exacto, un principio es aprende a tocar el corazón de la gente para que te ganes el derecho de ser escuchado. Entonces, la forma más sabia es desde nuestro potencial, ¿no? exacto, ¿no? Y Compartir con pues, personas, discipular, estar. O sea, estoy contigo en las buenas y en las malas ajá. también, ¿no? Y no te Y traiciono como Gerald, hijos. Gerald, y si me permites, mira, porque
El tema que el contexto de aprendizaje hoy es realmente, hoy vivimos en la era del aprendizaje y ya no es solo teoría, ahora es teoría, práctica, vivencial y transformacional. Y mira, para no dejarlo simplemente en un tiempo como esto, de todo lo que se ha dicho, sino también, permíteme por favor, que podamos poner herramientas como la de John Maxwell, que me parece espectacular, que se desarrolla a través de metodología mesa redonda, que en lo que te desenvuelvas, cual fuere tu vocación o habilidad, sea en tu trabajo, en tu estudio. Entonces, este tipo de herramienta nos cae como anillo al dedo, porque es de valiosa ayuda. Uno que da oxígeno a la gente con los temas que aborda y pues permite que la gente interactúe, pero también le da la oportunidad de ser una mejor calidad de vida, porque podemos realmente entender que la vida tiene sentido y todos podemos trascender. Así que esa herramienta más bien, es más, yo animaría que en cada uno más bien sea parte de una mesa redonda y pues John acaba de sacar su fundación y está todo con becas, o sea, ya todo está subvencionado, no hay costo financiero alguno que cubrir y encima reciben su diploma de la organización de John Maxwell, imagínate. Y aunque es cierto que hay también presencial, pero principalmente es online, ¿no? Y así que yo creo que todos, sea en las familias, sea en cual fuera la esfera que he mencionado, todos pueden desarrollar, todos estamos desde la comodidad de nuestras casas, podemos estar conectados vía Zoom y participar en una mesa redonda. Así que eso lo comparto, y que sería genial que de pronto te animo, hasta tú puedas hacer tu mesa redonda en Conversa, que esta conversa que estás haciendo o que estás promoviendo sea más bien, hagas tu mesa redonda en vivo, imagínate. Amén, sería grandioso, yo creo, sería genial. Y gracias, pastor, nuevamente por compartir, gracias por dar su tiempo, gracias por toda la sabiduría que hoy nos ha impartido y de forma, voy a decirlo, no sé si correcta, pero de forma gratuita, por decirlo así, a todos los que están aquí, nos ha impartido sabiduría, herramientas y sobre todo nos ha dado un punto de perspectiva de la vida diferente, ¿no? O sea, sí se puede ser feliz. Dios Claro. quiere que seas feliz. No te preocupes, no te vamos a pedir dinero, no queremos el dinero, lo que queremos es que Dios obre en tu vida y puedas tener un hogar, puedas tener salud, puedas avanzar mucho más allá. Y no se trata de ganar dinero, no se trata de solo trabajar y trabajar y trabajar, se trata de realmente vivir la vida realmente en Cristo Jesús, sabiendo que Dios te da una perspectiva diferente de lo que hoy podemos pasar, porque el mundo cambia, ¿no? Y el mundo pasa muchas cosas, pero Dios para sus hijos tiene unos planes y Dios siempre nos bendice, ¿no? La Biblia dice que Dios tiene planes de bien para con nosotros y de bendición. Que pastor, muchas gracias, de verdad. Gracias a su iglesia, gracias a usted, gracias a Nación con Integridad. Ya muy pronto, si lo quieren buscar en internet, lo pueden buscar en Facebook. Está como Manuel Calle. También está en Instagram, también tiene Instagram, ¿verdad, pastor? También lo pueden Sí. buscar en Instagram como Manuel Calle, lo pueden encontrar. Si quieren saber un poquito más de este tema de herramientas, por ahí seguramente vamos a subir un poco más a detalle, en las redes, un poco más. Dice, ok, me quedé con saber un poco más y necesito que en mi vida necesito tener orden y necesito realmente potenciar lo que hoy he aprendido, he escuchado. Lo que pasa, Gerald, disculpa, es que uno responde a la vida tal como la mira. Y si tú no la miras correctamente, Jesús dijo, el que oye mi palabra y la pone en práctica, le compararé a una persona prudente que construyó su casa sobre la roca. La vida es como una casa que requiere construir nuestros 4 pilares del bienestar: tu área personal, familiar, financiera y espiritual. Amén, pastor, amén. Y bueno, eso sería todo, genita linda. Más bien, muchas gracias por estar ahí. No se olviden darle like, no se olviden de poder comentar, no se olviden de poder compartir. Leemos sus comentarios, sus preguntas. Voy a poder recopilar todas sus preguntas y por ahí hacemos otra entrevista con el pastor de todas las preguntas que nos podrían hacer llegar. Gracias a todos, Dios los bendiga enormemente. Estamos orando también por ustedes para que Dios pueda bendecir, bueno, Perú pueda bendecir la nación, pueda bendecir a cada uno de ustedes jóvenes.
Muchas gracias, Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima entrevista. Gracias.